Bueno, hablaré acerca de la historia del electromagnetismo por medio de una historieta cuyo escenario es una aula de clase donde el profesor le pregunta a sus estudiantes qué investigaron o qué averiguaron acerca de la historia del electromagnetismo y qué personajes contribuyeron a esa historia. Uno de los personajes que contribuyó a la historia del electromagnetismo fue Tales de Miletos, que fue uno de los primeros en notar propiedades eléctricas al observar el ámbar, aunque no comprendió completamente el fenómeno. Por otro lado, William Gilbert, eh, quien hizo importantes avances en el estudio de la electricidad y el magnetismo en el siglo XVII. Su obra de Magnete es fundamental en la historia de la física. Eh, Otto von Guericke, quien en efecto hizo contribuciones significativas al estudio de la electricidad y el magnetismo en el siglo XVII. Su invención de la primera máquina electrostática fue un giro importante en la historia de la ciencia. Además, sus experimentos con la bomba de aire y los hemisferios de Magdeburgo fueron fundamentales para comprender la presión atmosférica. Bueno, Stefan Wright, quien fue un físico inglés que realizó importantes investigaciones en el campo de la electricidad en el siglo XVIII. Gray fue pionero en la transmisión de la electricidad a través de conductores y en la clasificación de materiales conductores y no conductores. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la teoría de la electricidad. Charles Francois eh, fue un físico francés del siglo XVIII que realizó importantes contribuciones al estudio de la electricidad. Es conocido por identificar los dos tipos de cargas eléctricas, la carga vítrea, que hoy en día se conoce como carga positiva, y la carga resinosa, que se conoce como carga negativa. También Benjamin Franklin, quien es famoso por sus contribuciones al estudio de la electricidad, aunque no inventó el pararrayos, propuso su diseño y realizó experimentos con cometas para demostrar la naturaleza eléctrica de los rayos. También desarrolló una teoría sobre la electricidad, incluyendo la idea de que la electricidad está compuesta por un solo tipo de carga. Su trabajo sentó las bases para el entendimiento moderno de la electricidad. Charles Augustin de Coulomb fue un físico e ingeniero francés conocido por sus contribuciones a la electrostática y el magnetismo. Desarrolló las leyes cuantitativas de la electrostática, incluida la famosa ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas eléctricas. También inventó la balanza de torsión, que es un dispositivo para medir fuerzas eléctricas, que fue fundamental para sus experimentos y descubrimientos en este campo. Alejandro Volta, que es reconocido por su invención de la pila eléctrica en 1800, uno de los primeros dispositivos que generaba corriente eléctrica de manera continua. También inventó otros dispositivos como el electroforo, utilizado para generar cargas eléctricas estáticas, y el electrómetro, un instrumento para medir voltajes y cargas eléctricas. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la electroquímica y sentó las bases para la generación de electricidad de forma controlada. Eh, André-Marie Ampère, eh, que fue un pionero en el estudio de la electrodinámica, y sus contribuciones son fundamentales en el desarrollo de la teoría electromagnética. Sus investigaciones sobre la interacción entre corrientes eléctricas y el magnetismo sentaron las bases para muchos avances posteriores en la ciencia y la tecnología. La unidad de corriente eléctrica, el amperio, fue nombrada en su honor, reconociendo su importante trabajo en este campo. Bueno, esto, Gerd Simonov, entonces, que fue un físico alemán cuyo trabajo revolucionó nuestra comprensión de la electricidad. La ley de Ohm es fundamental en la teoría eléctrica y ha sido un pilar en el estudio de los circuitos eléctricos durante casi 2 siglos. Su contribución es invaluable en el campo de la física.
Samuel Finlay, eh, cuya invención fue del telégrafo eléctrico y el desarrollo del código Morse, que revolucionaron las telecomunicaciones y dejaron un legado perdurable en la historia de la tecnología. Michael Faraday, quien fue uno de los científicos más influyentes en la historia de la física, a pesar de su escasa educación formal, su curiosidad y dedicación a la ciencia lo llevaron a convertirse en uno de los experimentadores más brillantes de su época. Trabajó como asistente de Humphrey Davy en la Royal Institution, donde realizó importantes descubrimientos en electromagnetismo y electroquímica. James Prescott Joule, eh, quien es famoso por sus contribuciones a la física, incluida la formulación de la ley de conservación de la energía, también conocida como la primera ley de la termodinámica. También estableció la relación entre la corriente eléctrica, el calor y el trabajo en un conductor, lo que condujo al concepto de la equivalencia entre el calor y el trabajo mecánico, que ahora se conoce como la ley de Joule. Gustav Robert Kirchhoff, Gustav Robert Kirchhoff, eh, quien fue un científico muy influyente en varios campos. Su trabajo en electricidad sentó las bases para comprender cómo se comportan los circuitos eléctricos, mientras que sus contribuciones a la espectroscopia ayudaron a entender la composición de la luz y otros fenómenos espectrales. George Westinghouse, quien fue un visionario en múltiples áreas. Su trabajo en el campo ferroviario mejoró significativamente la seguridad y eficiencia del transporte ferroviario, mientras que su enfoque en la electricidad, especialmente en la corriente alterna, fue fundamental para la expansión y desarrollo de la infraestructura eléctrica en todo el mundo. La colaboración con Nikola Tesla fue clave en ese avance. Thomas Edison. Su trabajo no solo incluyó la lámpara incandescente, el telégrafo moderno, el fonógrafo y el protector de películas, sino que también abarcó muchos otros campos como la energía eléctrica, la comunicación y la grabación de sonido. Su legado sigue siendo una parte integral de la sociedad moderna. Eh, John, John Hopkinson, quien fue un ingeniero notable en el campo de la electricidad. Su trabajo en el sistema trifásico de generación y distribución de corriente eléctrica fue fundamental para el desarrollo de la infraestructura eléctrica, ya que permitió una distribución más eficiente y confiable de la energía eléctrica. Además, sus mejoras en los generadores de corriente alterna contribuyeron significativamente el avance de esta tecnología. Hay Chamberlain, quien fue un destacado físico experimental cuyo trabajo en bajas temperaturas revolucionó nuestra comprensión de la materia. Sus contribuciones clave incluyen el descubrimiento de la superconductividad eléctrica y la primera liquefacción de helio. Su legado sigue siendo fundamental en la investigación de fenómenos a temperaturas extremadamente bajas. Joseph John Thomson, quien fue un científico notable cuyo trabajo con los rayos catódicos lo llevó al descubrimiento del electrón. Su experimento de la placa perforada y su posterior estudio de la relación entre la carga y la masa de los electrones sentaron las bases para nuestra comprensión moderna de la estructura atómica y la naturaleza de la electricidad. Eh, y Nikola Tesla, quien fue un pionero en el campo de la energía eléctrica y su legado es innegable. Su trabajo fue fundamental en el desarrollo del sistema de corriente alterna, que revolucionó la forma en que se generaba y transmitía la electricidad. Sus inventos como la bobina de Tesla y los generadores de alta frecuencia no solo fueron innovadores en su época, sino que también sentaron las bases para tecnologías modernas como la comunicación por radio. Bueno, el personaje que más me llamó la atención acerca de la historia del electromagnetismo fue James Maxwell, quien es llamado también el padre del electromagnetismo.
Fue un físico escocés, nació el 13 de junio de 1831 y falleció el 5 de noviembre de 1839. Maxwell realizó importantes contribuciones a diversos campos de la física, pero es más conocido por su trabajo en electromagnetismo. Además de su trabajo en electromagnetismo, Maxwell también hizo contribuciones significativas a la termodinámica, desarrollando la teoría cinética de los gases y formulando la distribución de velocidades de las moléculas en un gas. Bueno, una de las frases que más me llamó la atención de él es: un sueño se vuelve realidad como resultado de tus acciones y tus acciones están controladas en gran medida por tus actos. Bueno, dos dispositivos electromagnéticos que podemos utilizar es el georradar, pues cuyo funcionamiento, pues como podemos observar, el georradar emite ondas electromagnéticas en el rango de microondas. Consta de antenas, emisora y receptora y una unidad central de control. La antena emisora emite un impulso electromagnético que se refleja en superficies con impedancia eléctrica diferente. Las reflexiones son recogidas por la antena receptora y registradas en trazas. El conjunto de trazas forma un radargrama. Se asigna una escala de color a las amplitudes de energía recibida en el radargrama. Entonces, la aplicación del georradar, pues se utiliza para detectar subsuelo, identificar estructuras enterradas y evaluar la integridad de pavimentos. Es útil para mapear redes de servicios públicos como tuberías y cables y para investigar la composición del suelo antes de proyectos de construcción. Bueno, su creación eh, fue desarrollado por primera vez en la década de 1920 por el físico alemán Heinrich Hertz, quien demostró la capacidad de las ondas electromagnéticas para penetrar en materiales sólidos. Bueno, como dato curioso del georradar, durante la Segunda Guerra Mundial el georradar se desarrolló inicialmente para fines militares. Después se adaptó para la dirección de objetos bajo tierra, dando origen al Ground Penetrating Radar o el georradar desde los años 50. Bueno, otro dispositivo electromagnético que utilizamos en la vida cotidiana, pues es el Wi-Fi. Bueno, el funcionamiento del Wi-Fi en la vida cotidiana. Entonces, generación de señal. Un dispositivo como un enrutador o un punto de acceso genera una señal Wi-Fi que contiene datos para transmitir. Codificación de datos. Los datos se codifican en paquetes para ser enviados a través de la red Wi-Fi. Transmisión de señal. La señal Wi-Fi se transmite a través de aire en forma de ondas de radio. Recepción de señal. Los dispositivos receptores, como teléfonos, computadores, portátiles o tabletas, captan la señal Wi-Fi. Decodificación de datos. Los paquetes de datos recibidos se decodifican para que el dispositivo pueda entender la información transmitida. Procesamiento de datos. Una vez que se reciben los datos, el dispositivo los procesa según sea necesario, como cargar una página web o reproducir un video en sistema. En streaming, perdón. Interacción de usuario. El usuario interactúa con los datos transmitidos a través de la red Wi-Fi, ya sea navegando por Internet, enviando correos electrónicos o realizando otras actividades en línea. Bueno, las aplicaciones del Wi-Fi eh, es ampliamente utilizado en hogares, oficinas, instituciones y espacios públicos para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad y conectividad entre dispositivos, pues como ya lo habíamos nombrado, teléfonos inteligentes, computadores, tabletas, entre otros dispositivos. Bueno, la creación del Wi-Fi pues fue inventado por John Sullivan y un equipo de ingenieros australianos
a finales de la década de 1990. Bueno, como dato curioso, su nombre no tiene un significado específico, pero eh, la Wi-Fi Alianza, eh, el organismo que regula los estándares de Wi-Fi, quería un nombre más fácil de recordar y comercializar.